Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero agradecer a Datapolis por incluirme en su lista de videocolumnistas. A partir de ahora, de manera periódica, vamos a conversar de distintos temas internacionales de relevancia. Me presento, soy Jorge Luis Palenque, tengo un programa que se especializa en noticias internacionales y donde analizamos semana a semana los distintos hechos importantes. Bueno, para esta primera ocasión he decidido hablarles analizar un poquito las noticias en el hecho de lo que se ha dado a conocer el pasado 23 y 24 de junio, 23 para nosotros, 24 para Rusia, eh, cuando una rebelión armada a la cabeza de Yevgeny Prigozhin tuvo un efecto importante. ¿Qué efectos ha tenido? ¿Qué implicancias puede tener en la guerra en Ucrania y en el manejo geopolítico que Rusia ejerce, por ejemplo, en África y en Siria principalmente? Entonces, primero vamos a develar al personaje, Yevgeny Prigozhin. Veamos rápidamente cómo aparece este hombre en la escena rusa y cómo se levanta para llegar a ser una figura tan importante. Es más, un titular del país en relación al análisis decía: Yevgeny Prigozhin, de vender un puestito de hot dogs a liderar una rebelión armada contra Vladimir Putin. Entonces, pensemos en Prigozhin. El hombre era un hombre condenado, era un criminal que había pagado sus penas en la cárcel por allá en los años 90 por robo armado. Una vez habiendo cumplido con su condena, sale y pone un puestito de haddocks. Y a partir de ahí, seguramente muy de a poco y además una historia tremenda, logra a generar un imperio a partir de los servicios de catering. Y principalmente se alía a la figura de Vladimir Putin y por eso recibe el apodo de Chef de Putin, porque le organizaba los eventos a partir de catering más importantes y jugosos para el Kremlin y para Vladimir Putin. Y así empieza a generar, primero de manera muy oculta, lidera y construye un ejército privado que tiene importantes roles protagónicos en la guerra en Siria, que tiene roles importantes en distintos conflictos armados en el continente africano, por ejemplo en Costa de Marfil, en Eritrea y en varios otros lugares. Es más, incluso ahora en Sudán, en el conflicto entre las dos facciones del ejército, Wagner tiene alguna implicancia ahí también, en proveer armas, en proveer ejército, entrenamiento y demás. Ahora, esto no se puede hacer a rótulo del ejército ruso. Tiene que hacerse a través de un ejército privado como se lleva adelante. Y así Rusia maneja sus leverajes a partir de este ejército. Bien, una vez vista la figura de Yevgeny Prigozhin, veamos qué pasó. Eh, Primero que sabemos que hace mucho tiempo estaba muy inconforme con el liderazgo del ministro de Defensa Sergei Shoigu. Yevgeny Prigozhin no tuvo una buena relación con él y abiertamente comenzó a criticarlo durante la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que Wagner estaba formando importantes avances, principalmente en Bakhmut. Ustedes han debido escuchar eso, cómo logró la toma de Bakhmut a partir de Wagner, pero constante e incesantemente Yevgeny Prigozhin hacía una crítica abierta a la estrategia y crítica abierta, además, les digo, con malas palabras y con unos insultos muy fuertes en contra de Shoigu y Gerasimov, que es el general de las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, eh, obviamente empezó a irse los contratos importantes que tenía y abiertamente Yevgeny Prigozhin estaba comenzando a perder su influencia con Putin. Putin decidió más bien darle todo su apoyo a su ministro de Defensa y apoyar las medidas que se tomaban, como por ejemplo había ya un punto final para la influencia de Wagner y para el crecimiento de Wagner, porque muchos de ellos tenían que adicionarse por decreto al ejército ruso y ya no ser parte de una milicia militar que no estaba reconocida. Y así entonces era como un terreno que comenzaba a hacerse cada vez más pequeño a Prigozhin. Es decir, ya no tenía los importantes contratos, varios de esos estaban venciendo y no estaban siendo renovados sus contratos con los que él armó su importante imperio, pero también estos contratos del ejército ruso de comenzar a hacerse de los soldados de Wagner y no renovar sus contratos. Entonces,
Muchos analizan que esta situación más bien eh, viene por un hombre desesperado que no tenía ninguna otra forma de responder ante lo que se estaba haciendo. Ahora, ustedes recordarán que hubo una rebelión armada y que llegaron a estar a 200 kilómetros de Moscú y justo ahí se logró eh, una mediación con Bielorrusia, pero veamos la forma en la que Rusia trata a sus enemigos y peor a un traidor, tendría que ser un aspecto mucho más fuerte, pero bueno, Yevgeny Prigozhin por lo que sabemos sigue vivo y aunque han allanado su mansión y aunque le han quitado algunas pertenencias, aún Putin no sabe cómo manejar el tema de Prigozhin porque él ya tiene cierta representatividad, ya tiene confianza, ha generado su constante crítica que tenía mucho sentido, incluso llegó a criticar el mismo sentido de haber invadido Ucrania, algo que sabemos muy bien que se maneja, quien critique a la guerra puede pasar años en la cárcel. Entonces, esto sin duda alguna ha sido un debilitamiento de poder de Vladimir Putin, sin duda alguna y ha sido el reto más importante que ha tenido que enfrentar en estos 23 años que está en el poder con muy fuertes eh, reglas y acciones para evitar que cualquier voz disidente pueda aparecer. Incluso hemos visto de casos de personas envenenadas, casos de personas que misteriosamente se tiran de sus departamentos en algunas partes de Europa y demás. Pero bueno, esto ha generado cierta incomodidad dentro de la misma élite Rusia, que como alguna vez tituló BBC, Rusia es un capitalismo de compinches, es decir, todos los contratos del Estado, de otras empresas que le proveen al Estado, son de una cúpula que maneja el país y que decide los aspectos políticos también principalmente. Y Putin es una figura que ha estado ahí durante esos 23 años justamente por dar esa estabilidad y esa seguridad. Pero ahora eso se ha visto un poco debilitado y Vladimir Putin seguramente tendrá que asumir acciones mucho más autoritarias y fuertes para evitar que cualquier fuga suceda. Y una de las principales que podría suceder algo en los próximos meses es para las elecciones que se vienen en el año 2024, donde ahí se verá si hay una nueva figura que ose competir contra Putin o sencillamente Putin tendrá que descabezar a cualquier persona que se encargue. De cualquier forma, esto le ha afectado duramente a la imagen de Vladimir Putin y a la imagen de la forma en la que se está llevando adelante la guerra en Ucrania, en la que se tienen tropas desmotivadas, en la que se está perdiendo importante cantidad de territorio y donde además la guerra comienza ya a llegar al interior de Rusia. Los bombardeos constantes en los puentes, por ejemplo, que une Crimea con Ucrania, eh, son llamativas y muestran que podría ser que algunas facciones del ejército se sigan rebelando, como sucedió con Yevgeny Prigozhin, que en algún momento se llegó a comparar este episodio con la revuelta de los bolcheviques en 1917, en la que terminaron destronando al zar Nicolás. Así es, eso es lo que podemos analizar. Seguramente si tuviéramos un poco más de tiempo podríamos hacer algo mucho más profundo, pero eso fue. Este fue el primer capítulo de muchos otros que espero que tengamos en el futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Jorge Luis Palenque.